Muchísimas gracias. Para atender puntualmente esta convocatoria y agradecer la asistencia de todas las personas que nos acompañan, tanto los miembros de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco como quienes lo hacen desde diferentes redes en todo el país y del extranjero, les damos la más cordial bienvenida. Están por integrarse el resto de personas que integran esta comisión porque se ha conformado del contexto de la sesión ordinaria y que tendrá como punto único la presentación del conversatorio sobre ética ambiental orientado a los aspectos de bioética. Esta sesión será presidida por quien preside de oficio esta comisión, que es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como secretario de Salud del Estado de Jalisco, y además nos acompañarán en esta intervención las representaciones de la Comisión Nacional de Bioética, que está a su vez dirigida por el comisionado, el doctor Patricio Santillán Doherty, a quien le agradezco la gentileza de su participación, y desde luego los profesores que participarán en este conversatorio, que es un tema de alto interés y pertinencia para la comunidad global, como son la licenciada Adriana Malvido, que hago el paréntesis, que por motivos de salud no será posible que se presente, literalmente está con una disfonía que no puede comunicarse, pero ha estado atenta al seguimiento y parte de esta temática, y además por la presencia de una persona muy destacada de la Comisión Nacional de Bioética, que es la doctora Pineda, la doctora Gabriela Pineda Hernández, que tocará los aspectos inherentes al rol de las instituciones en la ética ambiental. De la misma manera nos acompaña el doctor Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, doctor en ciencias ambientales y con una trayectoria muy importante en lo que se refiere a ética ambiental y a ciencias biológicas desde la perspectiva de la investigación y de la toma de decisiones en las políticas públicas. Y desde luego al doctor César Correa Arias, postdoctorado en temas de educación y en temas de vinculación con la sociedad en diferentes instituciones de Francia, España y la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Granada. A todos ellos les agradezco la gentileza de poder acompañarnos y tocar estos aspectos de lo que corresponde a la bioética ambiental. Si podemos poner la primera presentación, si me hacen favor. Y en el momento en que se integre el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos hacen saber para que entonces él haga su presentación introductoria a esta actividad como la tenemos prevista. La siguiente diapositiva. Con esto se da apertura a las actividades de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco en esta nueva administración estatal, en la cual entonces nos acompañan los distintos miembros de esta comisión, titulares y suplentes, que nos han hecho favor de acompañarnos desde hace tiempo en estas tareas de la Comisión Estatal de Bioética, y que parte de su participación está representada por las personas que aquí se encuentran presentes y que con lo que damos declaratoria de quórum legal para poder iniciar con las presentaciones en esta primera parte de la sesión. Doctor Santillán, muy buenos días. Estaría en la posibilidad de iniciar con sus comentarios, retomando entonces la secuencia de la sesión. No sé si tiene alguna diapositiva o será su disertación de forma directa. Sí, si me permitieran compartir. Con mucho gusto. Pantalla. Y dar las gracias a la vez de la invitación a participar en este reinicio de actividades del año 2025 de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Pues ofrecer el acompañamiento de la Comisión Nacional de Bioética
en sus actividades, como ha sido en el pasado. Eh, yo quería darle la bienvenida al secretario de Salud, Héctor Pérez Gómez, y en su momento lo haré de manera más oficial, y decir que sepan los miembros de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco que el trabajo que hacen es muy importante y ha sido paradigmático como representativo de lo que se espera de una comisión estatal de bioética a nivel nacional. Muchas comisiones estatales eh, miran las actividades de la Comisión de Jalisco como un ejemplo a seguir, y creo que deben de estar orgullosos de el esfuerzo que hacen, y felicitar al doctor Ramos Zúñiga por haber logrado impulsar, con la ayuda de todos los miembros de la comisión estatal, estas actividades. A mí me pidió el doctor Ramos que hiciera yo un breve comentario. No pienso tardarme mucho, solo poner una serie de puntos, empezando eh, por aclarar que, si bien las actividades de la bioética en nuestro país se insertaron históricamente en el ámbito del sector salud, eh, los creadores de la Comisión Nacional de Bioética tuvieron a ver considerar que el apoyo y respeto por la naturaleza y el balance ecológico, como dice el acta de conformación de la Comisión Nacional, existe como mandato para las actividades de la bioética, y no nada más los aspectos que atañen a la salud. Tenemos que salir de esa concepción limitada de ver la bioética como una parte del ámbito de la atención de la salud, y considerarlo más allá de la vida humana, sino incluir otras formas de vida, incluyendo la vida en el planeta. Y solo para poner perspectiva de la influencia que el ser humano, como un ente viviente en nuestro planeta, tiene sobre nuestro planeta, valga la redundancia. Pongo, por ejemplo, esta descripción del libro del árbol de la vida, que muchos de ustedes conocen, solo para resaltar que la aparición del ser humano es muy, muy reciente con respecto de lo que atañe a la aparición de la vida en nuestro planeta. Somos una rama muy pequeña y muy reciente, que sin embargo hemos tenido un impacto importante sobre lo que sucede en el planeta. Hace 10,000 años, al inicio de la agricultura en la historia del mundo, el, el ser humano, sus mascotas y su ganado ocupaban el 0,1% de la biomasa vertebrada terrestre. Actualmente ocupa el 98% de la biomasa vertebrada terrestre. Esta explosión, que se le denomina como quien hizo el cálculo, que uno puede discutir qué tan exacto es el mismo, sin embargo, no estamos muy alejados, y podemos ver cómo la vida animal salvaje, parte de la biomasa vertebrada terrestre, cada vez se adelgaza más en nuestro planeta, y somos responsables de ello, porque depende de nosotros ese fenómeno. Y solo otro ejemplo, ya que estoy ahorita hablando desde la Ciudad de México,
pues recordar que el hábitat que ocupaba la Ciudad de México hace 500 años era totalmente distinto al hábitat que ocupa actualmente. La pérdida de biodiversidad ha sido importante en todo el valle de la Anáhuac. Este, y sin duda esto es responsabilidad de nosotros, de las actividades del ser humano. Y a pesar de eso, no es sino hasta recientemente, en los últimos 100 años, en que la bioética como palabra empieza a existir a través de los escritos de gente como Fritz Jarr, en su ensayo de una panorámica sobre la relación ética del ser humano con los animales y las plantas, y actividades de conservación que se iniciaron y que se consideraron importantes. Y solo a manera de ejemplo, lo que hizo Aldo Leopold en Norteamérica al tratar de iniciar la protección de áreas que merecen ser protegidas, áreas naturales que merecen ser protegidas, y sus escritos en donde él decía en un ensayo llamado La ética de la tierra, que una cosa está bien mientras tienda a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Está mal si tiende a hacer lo contrario. Y sin duda, bioética se relaciona mucho con los escritos de Van Rensselaer Potter, que él lo caracteriza como una ciencia nueva que combina el trabajo de científicos y humanistas e implica aprovechar y utilizar el conocimiento para mejorar el bienestar social, y atribuía a estas actividades la supervivencia del ser humano, y más allá del ser humano incluso. En otro escrito él decía, tomando en cuenta los otros autores, que desde el punto de vista de una ética, de una bioética global, los asuntos médicos y no médicos se encuentran entretejidos al grado de que ninguno puede ser discutido con el otro. Desde hace más de 50 años ya se contemplaba esta relación de la bioética fuera del ámbito netamente humano. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha volteado a ver y ha generado una discusión de resaltar la importancia de una bioética ambiental, sobre todo en relación al factor salud humana y salud de otros seres vivos. La falta de integración en el esfuerzo global necesario para crear resiliencia y justicia en los sistemas de salud es un fenómeno que tenemos que ver de manera global, todos juntos. El daño ambiental amenaza seriamente la salud, no solo humana, sino de animales no humanos, de plantas y otros seres vivos, y del ambiente como ente total. Hay enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Eh, Hay que estar pensando en la seguridad alimentaria y la presencia de agua, y la migración forzada por cambios ambientales es un fenómeno que estamos viendo en la actualidad, y esto nos lleva a repensar la concepción de la salud como un término en evolución que va más allá del estado de bienestar y la ausencia de enfermedad, sino que hay que incluir la habilidad de los seres humanos para adaptarse, y hay que incluir la interrelación con otros seres vivos y el medio ambiente. Y la Organización Mundial de la Salud está impulsando actualmente la concepción del término de una salud donde la salud humana no puede verse de manera diferenciada con la salud animal y con la salud del medio ambiente. La interacción de estas tres esferas eh, tienen que ver con la concepción de una salud. Hoy mismo en la mañana escuchábamos
la noticia de cómo se ha bloqueado la entrada de ganado de parte de México hacia Estados Unidos por la presencia de una enfermedad parasitaria en el ganado mexicano. Y pues bueno, ese no es un problema que atañe exclusivamente a México, es un problema que atañe a toda una región del globo terráqueo y que tenemos que resolverlo entre todos. Sin duda el cambio climático tiene distintos fenómenos que tiene distintos impactos que dañan la salud en el ser humano, pero también en otros seres vivos. La contaminación atmosférica, el incremento de alergenos, los cambios en la ecología de los vectores, el impacto en la calidad del agua, impacto en la disponibilidad de agua y alimento, la degradación ambiental, las temperaturas extremas que estamos viendo y el clima severo que estamos padeciendo genera alteraciones e impacta a la salud. Y por esto se ve que la salud, y esta es una declaración que surgió de la reunión pasada de la COP29, apenas hace 6 meses, el cambio climático nos está enfermando y la salud es un argumento más para la acción que los que trabajamos en el ámbito de la salud directamente tenemos la responsabilidad de empujar este concepto porque es un argumento más para que se tomen acciones más definitorias sobre cómo controlar y mitigar estos cambios en el clima y en el medio ambiente de nuestro planeta. La bioética tiene que ver con eso a manera de una luz que pueda dirigir todo el progreso científico-tecnológico que muchas veces mal llevado puede producir daño en el planeta. Todos somos responsables, como decía Levinas, leyendo a Dostoyevsky, somos responsables de todo y de todos, ante todos, y yo más que todos los otros. Si no nos responsabilizamos, vamos a no vamos a poder resolver adecuadamente las problemáticas que estamos viendo y que seguramente estaremos escuchando en los minutos siguientes. Agradezco mucho la presencia de ustedes, haberme escuchado y estamos a la orden para aprender de los siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del doctor Santillán. Estaba ya con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. No sé si está integrado para que pueda hacer su introducción. Es correcto, querido Rodrigo, aquí estoy. Bienvenido. Les suplico me disculpen por haberme conectado unos minutos después del inicio de la sesión. Tuve que atender una representación de nuestro señor gobernador y nos llevó unos minutos más el evento, pero estoy muy contento de estar esta mañana precisamente con motivo del 21º aniversario de nuestra Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Y yo te quiero agradecer, querido Rodrigo, secretario técnico de esta Comisión Estatal, el que hayas diseñado esta conmemoración con este foro en el que se discuten aspectos tan importantes de la bioética ambiental. Le quiero saludar con todo el respeto y de igual forma con mucha gratitud al doctor Patricio Santillán, de quien acabamos de escuchar una maravillosa intervención. Señor Comisionado Nacional de Bioética, muchas gracias por estar siempre muy cerca del estado de Jalisco y de los temas
que le atañen en bioética a nuestra entidad federativa, que al final de cuentas todo lo que significa bioética para una región tiene impacto para todo el mundo. Les saludo de igual manera a la licenciada Adriana Malvido, al doctor Arturo Curiel Ballesteros, al doctor César Correa Arias, todos investigadores expertos en el tema medioambiental, y de igual manera a nuestras y nuestros integrantes del Comité Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Acabamos de escuchar una intervención extraordinaria del doctor Santillán, de la que me gustaría hacer un par de reflexiones, si me lo permiten, para no solamente dar la bienvenida a esta sesión de bioética ambiental. Y es que me sentí particularmente aludido en la intervención del doctor Santillán cuando hablaba del impacto que tiene la bioética ambiental en todo lo relacionado a la salud. Y efectivamente, si no vemos en la actualidad a la salud como una sola salud, no vamos a poder tener el impacto que queremos en el control de todos esos embates que venimos sufriendo en las últimas décadas, relacionados precisamente con el deterioro de la salud ambiental. Si no cuidamos el medio ambiente, es lógico que nos vamos a encontrar con impactos a la salud no solamente del ser humano, sino a la salud de otras especies animales. He sido recientemente invitado por algunas instituciones para hablar de dos temas, precisamente el tema de una sola salud, pero también para hablar de un tema que me apasiona, siendo infectólogo, que es el relacionado con la posibilidad de que existan nuevas epidemias, nuevas pandemias, lo cual todos sabemos de antemano que estamos en altísimas probabilidades. La historia así lo ha marcado, y además las condiciones para que ahora sean más frecuentes epidemias, pandemias, etcétera, pues son más altas que en otras épocas en la historia de la humanidad. En esa segunda conferencia a la que hago referencia relativa a epidemias y pandemias, efectivamente, uno de los aspectos que internacionalmente se aceptan como los responsables de estos riesgos epidémicos, pandémicos, es lo que ha hecho el ser humano con el medio ambiente. Hemos deteriorado ecosistemas de una forma brutal. Hemos invadido ecosistemas de una forma vertiginosa en las últimas décadas. El ser humano ha invadido espacios en donde precisamente algunas especies han transmitido patógenos previamente no presentes en especies de otra naturaleza, incluido el ser humano, y me parece que los ejemplos más patentes pues son las últimas 3 grandes infecciones causadas por coronavirus: la de el 2019, COVID-19, la de el 2012-2013 con la infección causada por el coronavirus de Medio Oriente, conocida como MERS, y la del 2002-2003, que fue el SARS original, que probablemente sea el primo mayor del COVID-19. Y en las 3 de estas epidemias y pandemia, un común denominador es precisamente la presencia del patógeno en una especie animal de origen, que es el murciélago de alas largas, luego en un animal
que actuó como huésped intermedio. Por ejemplo, en el caso de COVID-19 se piensa que haya sido pangolín, pero en el caso de MERS, un camello dromedario de Arabia Saudita, y en el caso de SARS del 2002-2003, una especie animal conocida como cebeta. En ese sentido, pues es claro que además de la invasión que estamos haciendo a los ecosistemas, pues también el cambio climático está teniendo una influencia significativa. ¿Qué decir de las enfermedades transmitidas por vectores, en donde el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, la infección por el virus del oeste del Nilo, la infección del Valle de Rift, todas ellas tienen que ver con una mayor proliferación del vector Aedes y de vectores Culex, que además de que se han adaptado a condiciones climáticas y de altura diferentes en los últimos años, pues el ser humano hemos contribuido con el calentamiento global, y esto es lo que nos tiene en estos momentos en extremo preocupados por lo que vemos año con año con respecto a estas arbovirosis. Bueno, son solamente algunos ejemplos que me parece que es importante reflexionar, de tal manera que si no imprimimos un alto compromiso de ética en lo relativo al medio ambiente y a su preservación en condiciones óptimas, y si los profesionales de la salud, los profesionales de la biología, no vemos esto como una sola salud, y particularmente no nos adentramos, pero además, sobre todo, contagiamos en el buen sentido de la palabra a la sociedad sobre la importancia de la bioética ambiental, pues no vamos a lograr los mejores propósitos para tener una salud pública óptima, o por lo menos mejor en el futuro que lo que ha sido la salud pública en las últimas décadas. Pues de nueva cuenta, muy complacido de estar esta mañana en esta sesión de nuestra Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, en este 21º aniversario. Gracias por todo el trabajo que siempre has realizado en este campo, querido Rodrigo Ramos Zúñiga. Gracias a quienes integran nuestro comité estatal, y gracias al comisionado nacional Patricio Santillán, y a todas y todos los profesores que estarán participando en este conversatorio. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por la intervención al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud y presidente por oficio de esta Comisión Estatal de Bioética en Investigación, a quien le reconozco su apoyo y disposición con los temas de ética y bioética en el sector sanitario, y además un fuerte comprometido con la visión humanista de la medicina y la salud pública. Muchas gracias por acompañarnos. Además, debo advertir que en conjunto con todos los miembros de esta comisión, pues todos son directos amigos con quienes compartimos empresas, me refiero a tareas sociales de carácter común. Muchas gracias y daremos continuidad al programa. Sigue abierto el micrófono para las intervenciones de las conclusiones y el cierre. Si ustedes me permiten, continuaré con una presentación breve, si pudieran darme espacio para mi presentación. ¿Me confirman si la imagen está visible para ustedes? Sí se ve bien. Sí se ve bien. Muchas gracias. Un punto fundamental en este tópico que hoy nos ocupa es identificar que el origen, no solamente conceptual, sino epistemológico, y la vocación sanitaria y social que representa la ética ambiental,
ha estado ligada desde sus orígenes a los conceptos de bioética desde la sustentabilidad, es decir, pensar en las generaciones futuras, pero también desde la sostenibilidad, lo que involucra el compromiso de que las políticas públicas puedan garantizar que este tipo de proyectos se mantengan en el curso del tiempo y en el curso de la historia. Y para evidenciar esta condición, pues habría que partir de tres elementos que me parecen fundamentales en términos de paradigmas. Por un lado, la postura de Nicolás Copérnico, que quebranta un prejuicio que existió por muchos años de la visión geocéntrica y que da a conocer a través de sus conceptos, pues que no era el centro del universo la Tierra, sino que formábamos parte de una gran constelación y de un universo en el cual simplemente nos convertíamos, como dijera Carl Sagan, en un pálido punto azul en medio de la existencia. La segunda apreciación es de la lógica darwiniana, que también presenta una postura disruptiva a las creencias de la época y modifica la visión antropocéntrica de la existencia en el universo y en la Tierra, hablando entonces de una teoría evolucionista, de ancestros comunes y de un proceso en el curso del tiempo que va presentando una serie de modificaciones plásticas y funcionales hasta la visión del Homo sapiens. Pero en etapas más cercanas, el surgimiento de la bioética es otro de los paradigmas que propone ya una relación y una vinculación horizontal y respetuosa con todas las formas de vida. Y ahí hay que redundar en lo que ya fue referido por el doctor Santillán, los precursores de la ética y la bioética, el mismo concepto del ecosistema, pues viene en términos etimológicos del eco, que viene a representar como la casa, y el ecosistema, que representa la casa de todos, pues es desde su origen una de las visiones que vinculan a la bioética con el medio ambiente. Esta perspectiva es la que representa a su vez una visión de que la bioética a través de esta cultura bioética debe formar parte de una cultura general como parte de los patrimonios de una sociedad y de un contexto sociocultural específico. Significa además, como ya fue descrito por el profesor Fritz en su oportunidad en Alemania, que por primera vez hace una anotación del concepto bioética en una editorial en 1927. Y curiosamente, no es oneroso señalar de que la publicación fue en una revista alemana que se denominaba Cosmos, que justamente representa la vinculación con el medio ambiente. En su oportunidad, otros autores que ya fueron señalados, pero que merece la pena destacar los trabajos del profesor Potter, en donde hace ya una aplicación muy particular del término de bioética, en el cual le confiere ya esta estrategia de origen y de actividad vocacional, tomando en cuenta algunos de estos aspectos de la vinculación bioética, y que me gustaría citar textualmente lo que pone en uno de sus libros, hablando de la ciencia de la sobrevivencia y del puente hacia el futuro. Señala algo que textualmente quiero citar del profesor Potter. Inicio la cita: si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar una con la otra, es decir, la ciencia con las humanidades, y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces probablemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro, como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos. Elegí bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, y elegí ethics para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Cierro la cita del profesor Potter. Con ello, en la visión contemporánea podemos asumir que existe una serie de vínculos
en los cuales inevitablemente se relacionan con la salud, con la influencia que tiene la salud ambiental y la salud global, como ha sido señalado. El cambio climático ha ocurrido casi de forma permanente en el curso de la historia. Lo que debe preocuparnos es el impacto de esos cambios climáticos en estos ecosistemas, puesto que una evidencia de este cambio es, por ejemplo, cuando hablamos de Groenlandia, su terminología se refiere a una tierra verde, señal de que en algún momento fue verde y hoy está cubierta de nieve. Eso habla de cómo estos procesos de cambio han sido constantes en nuestro entorno y los ecosistemas. Pero actualmente, y aunado a varios factores que tipifican como parte de los riesgos ambientales, la contaminación del aire, la influencia que tienen las grandes ciudades, la vida industrial, la influencia que tiene esto sobre enfermedades muy específicas, hablando de eventos vasculares, enfermedades cardiovasculares, lesiones de tipo tumoral o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues son algunos de los ejemplos para dejar evidencia del impacto que tiene tan solamente la contaminación del aire en la salud. Hoy vamos más allá, puesto que en el caso de los niños, las mujeres y las personas que trabajan al aire libre, tienen repercusiones sobre estos cambios a nivel ambiental y no solamente en las micropartículas que se encuentran en el aire que afectan el sistema respiratorio. Cada vez encontramos más evidencia de invasión de microplásticos en el organismo, desde la placenta o a microplásticos en lo que son los vasos sanguíneos en el sistema cardiovascular, como fue publicado en New England Journal of Medicine. Es decir, nos estamos convirtiendo en personas con partes plásticas como si fuésemos un Lego. Por ello es fundamental preservar esta vinculación que en sus orígenes rescata la relación natural entre la bioética y la ética ambiental, a partir de estrategias de prevención en donde podamos considerar desde las etapas más básicas el caso del manejo de residuos, el manejo de la basura, como lo hacen en algunos países en donde en las rejillas han puesto la siguiente descripción: el mar comienza aquí, como para tener precaución de la invasión de la basura, particularmente de tipo plástico, que puede afectar a estos ecosistemas. Con esto dejo una panorámica de mi intervención en este conversatorio para dar lugar a la siguiente presentación, a quien le agradecería hiciera entonces lo propio en lo que es la participación de Checo Elorden. La doctora Pineda es participante activa de la Comisión Nacional de Bioética. Generosamente ha tenido la disposición de participar en temas en los cuales es experta sobre la interculturalidad y la bioética, y por ello le agradezco en especial el que pueda tomar el espacio que la licenciada Adriana Malvido iba a presentar, pero desde luego con la visión en la que ella tiene una amplia experiencia. Así que bienvenida, doctora Pineda Hernández, y muchas gracias por participar con nosotros. Entiendo que hará sus comentarios de forma directa y le damos las gracias por su participación. Adelante, doctora Gabriela. Gracias, pues muy buenos días a todas y todos. Al contrario, pues me honra mucho la invitación. Espero poder contribuir pues un poquito a la discusión y sobre todo poder aportar también desde lo que realizamos propiamente en la Comisión Nacional de Bioética. El tema que desarrollaría la licenciada Malvido es el impacto de las políticas públicas en el medio ambiente. En ese sentido, hablaré un poco sobre eso y por qué es importante la incorporación del ámbito de la bioética propiamente en esta esfera de la construcción de políticas públicas.
Recordemos que, bueno, pues la creación de políticas públicas es esta forma más práctica, ¿no?, que tiene el Estado en su conjunto o en conjunto con las instituciones, también con la participación de la sociedad, pues para transformar la realidad. Y esta realidad inminente y sobre todo bastante complicada, compleja, y la crisis que se presenta o que trae a consecuencia el cambio climático y todas estas cuestiones que bien ya se han señalado, pues es un problema social que es fundamental que se atienda desde la política pública, como decía, pues para transformar esa realidad. Nuestro país pues ha adoptado diversos instrumentos, ¿no?, internacionales que contribuyen en ese sentido, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Desde la Comisión Nacional de Bioética, representando a México, hemos participado también en la revisión del Protocolo de Nagoya, que es este protocolo que seguramente muchas y muchos de ustedes saben que va sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de esos beneficios derivados de esta utilización de los recursos genéticos. Y que ahí viene esta parte también que va a incorporar la bioética, que es el ámbito de la justicia, la distribución equitativa, también para todas las poblaciones y las comunidades, en particular en el protocolo de Nagoya, justo con este conocimiento que se deriva de los recursos genéticos y no la expropiación de ese conocimiento. Y específicamente ya en nuestro país, bueno, pues este marco general que es el cuarto constitucional, que protege el derecho a la salud y también habla de un derecho al medio ambiente sano que es indispensable, ¿no?, en este desarrollo y bienestar de todas las personas. Y para ser efectivo, digamos, este ejercicio de este cuarto constitucional también en nuestro país tiene esta ley general de cambio climático que entonces faculta a las autoridades para el diseño, pues, de políticas públicas que procuren entonces una adaptación al cambio climático y la redacción de, por ejemplo, la contaminación atmosférica. También podemos hablar de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que también es una política importante en nuestro país y que habla no solamente de estas políticas públicas, sino también de estos instrumentos económicos, financieros, del desarrollo de la investigación y la promoción muy importante de una cultura climática en nuestra sociedad mexicana. Y todos estos instrumentos que he señalado ahora, pues en definitiva tienen impactos mixtos, positivos y negativos. Principalmente dentro de los positivos, pues está esta protección de los recursos naturales, también el fomento de energías limpias, las estrategias de adaptación y mitigación y por supuesto el cambio de comportamientos sociales. Y aquí es importante pues entonces preguntarnos si una ética aplicada como es la bioética, pues qué tanto puede guiarnos o cuáles son esas herramientas como ética aplicada a la bioética que tiene para guiarnos frente a esta crisis ambiental en la que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, desde la Comisión Nacional de Bioética hemos apostado justo por hacer una cruzada para que, como les decía en un principio, se introduzca en la formulación de políticas públicas el enfoque bioético como una visión ética humanística que pues ofrece pautas para generar acciones individuales, colectivas y sobre todo intervenciones o propuestas adecuadas en contextos culturales y geográficos muy específicos, ¿no? Y además, como ustedes bien saben, una de las cuestiones principales en bioética pues es este espacio que estimula el diálogo. Entonces, aquí la bioética hace un gran llamado a tener un diálogo fortalecido, robusto, público entre la sociedad misma, las comunidades involucradas en la defensa del cambio o ante el cambio climático y los tomadores de decisiones, es decir, todas las opiniones, los valores y las responsabilidades en un mismo ámbito, escuchándose para entonces hacer el ejercicio de la deliberación y entonces así arribar a un diseño, evaluación e implementación de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y por supuesto la generación de acciones educativas. En ese sentido, la comisión ha desarrollado pues diferentes actividades pues con respecto a este tema que bueno, pues todas las pueden encontrar en el canal de YouTube, donde hemos abordado distintos tópicos como fundamentalmente esta relación contra el antropocentrismo, la cultura y el cambio climático, por supuesto todo lo que tiene que ver con una ética del agua, con una ética del turismo, es decir, con una serie de actividades también que existen socialmente y que no habían sido puestas en duda. Entonces ahí es donde la bioética
pues engarza en eslabón con otras disciplinas para ofrecernos esta postura crítica de cómo es que estos hábitos, estos comportamientos, estas actividades sociales que cotidianamente venimos realizando o consumiendo, pues tienen una profunda implicación que necesitamos mirar. Entonces, la bioética justo habla desde esta visión de los riesgos y los beneficios generados por nuestras propias acciones sobre el medio ambiente, pero también establece esta relación entre la autonomía, los derechos, el respeto y la responsabilidad para promover respuestas justas. Y justamente viene aquí la idea de, bueno, qué es lo que se considera justo en estos contextos, ¿no? Y sobre todo sostenible en todos estos contextos. Y en ese sentido, creo yo que la bioética, dentro de estas grandes virtudes que tiene como disciplina, es que nos permite hacer esta reconceptualización. Y en este tema, pues es muy importante reconceptualizar el cambio climático y que esta reconceptualización nos permita generar términos y conexiones distintas, no solamente entre animales, animales racionales con otros animales, también factores abióticos, el agua, el aire, etcétera, y entender las dinámicas propias y cómo podemos interactuar con estas dinámicas, porque hablamos de un diálogo, ahí habría que tejer un diálogo bastante creativo y respetuoso con esas otras dinámicas y alteridades, ¿no? Como podrían ser las plantas, en general todo lo que existe en los ecosistemas, que si bien entre seres humanos la palabra, ¿no? Un elemento sumamente importante, entonces habría que tener otro tipo de relaciones y dinámicas que nos permitan estar atentos a esas conexiones que tenemos con la naturaleza en general. Y esta reconceptualización pues me remite también a pensar en este puente que ya se hablaba, ¿no? Esta disciplina puente que crea Potter o que concibe más bien desde los orígenes de la bioética, que bueno, sabemos que hay todavía un poquito más atrás esta reflexión bioética con Fritz Jarr. Pero Potter nos habla de este puente y creo que este tema nos sirve como ejemplo perfecto para entonces reconstruir ese puente, ¿no? Verdaderamente tomando esta metáfora, cuál es ese puente que estamos transitando, cuáles son las condiciones del puente y entonces habrá que reconceptualizar y reconstruir ese puente y fortalecer sobre todo los cimientos de este puente, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones aquí que me parece importante es que la Comisión Nacional tiene esta noción desde el principio, como mencionaba el doctor Patricio Santillán, nuestro comisionado nacional de bioética, desde sus orígenes en nuestro país, en nuestra comisión, está considerado el tema de medio ambiente como un tema fundamental. Y en ese sentido, pues constantemente realizamos acciones que también en las cámaras promuevan la incorporación de la bioética en este contexto de la crisis ambiental, el cambio climático, el medio ambiente. La bioética, entonces, para nosotros es nuestra principal materia, pero también es una herramienta muy importante que sabemos tiene que sumarse a otras herramientas para hacer frente a esta complejidad de la problemática ambiental. Se requieren cambios, ya con esto voy a finalizar, cambios que vayan más allá de lo económico y lo científico, tienen que replantearse o justo reconceptualizarse los supuestos éticos, ¿no? Los supuestos éticos, los supuestos sociales, culturales, por supuesto políticos. Tenemos que hacer una reconceptualización, partiendo también un poco, retomando lo que decía el doctor Rodrigo Ramos, replantear estos paradigmas, revisitarlos constantemente. Y es así que la bioética podrá potencializarse pues como un ejercicio constante que se habilita, ¿no? En la vida cotidiana y que tiene que ver con esa búsqueda del bien común. Y ahí justo también pensar en qué es a lo que llamamos bien común, cuáles son esos sujetos, pero también todos estos actores por los que estamos dando voz en este caso, ¿no? Y entonces ese bien común pues favorece pues propuestas mucho más enriquecidas, que no sean antropocéntricas, que sean bastante críticas y que nos permitan transitar otros cursos de acción a partir de uno de los enfoques principales que estamos poniendo aquí en práctica, que es la deliberación plural y amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaría hasta ahí, invitándoles pues que consulten la página de la Comisión Nacional de Bioética, donde tenemos todos estos recursos educativos con respecto al tema. Y bueno, pues agradecer al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y también al secretario de Salud de la Comisión Estatal de Bioética, en particular, el esfuerzo y el impulso que da a esta comisión en el estado de Jalisco. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Gabriela Pineda por sus comentarios y reflexiones tan puntuales. Agradecidos por su intervención. Doctor Arturo Curiel, en el turno, si nos hace favor, ya hice la presentación oportunamente de su perfil y además de ser una persona con amplia disposición en la vida académica, su vínculo y su compromiso con estos ecosistemas pues lo han llevado a rutas que ha tenido una opinión muy relevante en la protección al medio ambiente. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos, por invitarme a este magnífico conversatorio, a este diálogo, donde coincidimos, donde hay una común unión, particularmente en este gran marco amplio que nos presentó el doctor Patricio Santilla. Me parece que ahí vamos a dialogar. Me han invitado a participar en un tema sobre la emergencia del ordenamiento racional del agua. Lamento mucho una equivocación que tuve porque a la hora de revisar el programa vi que entre la presentación 1 y la presentación 2 había 5 minutos, entonces por eso me apaniqué y dije, no, pues no puedo presentar láminas porque en 5 minutos apenas voy a poder transmitir alguna idea, pero después me di cuenta que no, que teníamos 10 minutos, pero ya fue demasiado tarde. Bueno, bien, miren, sobre el tema, sobre la parte de la emergencia y sobre parte del ordenamiento racional, parece que son dos campos importantes que voy a partir de ahí. Cuando hablamos de emergencia en el tema del agua, tendríamos que caracterizarlo como una emergencia global. Es decir, la parte de lo que está sufriendo la hidrosfera es una condición de carácter crítico, al igual que lo está sufriendo la litosfera, lo que está sufriendo la atmósfera, por supuesto, aquí se ha hablado del cambio climático, lo que está sufriendo la biosfera, es decir, todas esas capas que constituyen el planeta. Hay una condición, vamos a decir, de emergencia, porque la velocidad con la que están teniendo algunos cambios están siendo una condición de riesgo para la condición de estabilidad y de salud de los seres humanos. Cuando hablamos específicamente de la emergencia en la hidrosfera, tendríamos que reconocer que hay dos grandes campos en donde se ha centrado la parte de la preocupación global. La primera preocupación es reconocer que la alteración que hemos hecho del ciclo del agua, del ciclo hidrológico, está causando muertes humanas. Y eso aparece cuando si hacemos un cálculo de cuántas muertes humanas se tuvieron el siglo pasado y en los mal llamados desastres naturales, nos vamos a dar cuenta que el número 1 lo ocupa la parte de las sequías y el número 3 lo ocupa las inundaciones y en medio están las epidemias. Esos son las tres, vamos a decir, desastres naturales que han ocasionado el mayor número de vidas humanas. En el caso de la sequía, la ausencia de agua, pues más de 11 millones de personas perdieron la vida, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, aún no estábamos en el contexto del cambio climático, y entonces, sin lugar a dudas, la parte de una emergencia ahora con este contexto de un incremento de la temperatura, sin lugar a dudas, puede ser más dramático, ¿no? Ahora bien, no solamente estamos hablando de un problema en donde la amenaza está creciendo, la emergencia a partir de la amenaza, sino también hay una seria emergencia porque cada vez somos más vulnerables. Y una de los elementos o de los indicadores en donde podemos fincar esa vulnerabilidad ante el agua es la forma en cómo estamos agotando nuestras reservas para las emergencias. Es decir, en muchos países del mundo no se tocan los mantos freáticos porque esas aguas subterráneas son para abastecer a la población y a sus necesidades cuando hay una emergencia, cuando se agota por alguna condición climática las aguas superficiales. De aquí en México hemos agotado la parte de los mantos freáticos, es decir, estamos sacando más agua que la que se renueva y eso nos está haciendo más vulnerables. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de acceso al agua como una emergencia, en este contexto de bioética, tendríamos que reconocer que tenemos mayores amenazas y tenemos mayores vulnerabilidades. Y el otro componente con el cual se analiza las emergencias en un término global, pues es la contaminación. La contaminación que el siglo pasado comenzó a referirse a nuevas enfermedades
que se ocasionaban precisamente por la contaminación de los mares, como es el caso de contaminación por mercurio, y esta nueva enfermedad que se presentó y se conoce como la enfermedad de Minamata, ¿no? Que está muy documentada. Entonces, de eso, ahora, en lo que viene a ser este siglo, no solamente no hemos resuelto los contaminantes tradicionales del siglo pasado, sino que estamos agregando nuevos contaminantes, ¿no? Y en ese sentido, de los nuevos contaminantes, inclusive ahora se reconoce como un contaminante incorporado al ciclo hidrológico, pues tenemos la parte de lo que tiene que ver algunos residuos de medicamentos, principalmente antibióticos, entre otras. Y también lo que se ha señalado aquí, el tema de los microplásticos, que los microplásticos ya se ha incorporado al ciclo hidrológico, es decir, hay lugares en el planeta donde llueve plástico también junto con las gotas de lluvia. Es decir, aquello que pensábamos que solamente era un problema de basura, de residuos y un mal aspecto, que tendríamos que reaccionar ante ellos, ahora no, ahora está, como lo dijo el doctor Ramos, ya está inclusive incorporada a nuestros cuerpos. Eso es con respecto, en resumen, lo que pudiera ser el tema de la emergencia del cambio global relacionado con la hidrosfera. Aunque, al igual que los objetivos de desarrollo sustentable, un cambio se articula con los otros, ¿no? O sea, se afecta una capa, se afectan todas las demás. Pero hablemos ahora de la parte del ordenamiento. Cuando hablamos de ordenamiento racional del agua, estamos hablando de la necesidad de una actuación bajo una perspectiva del mayor interés público, y ahí me parece donde entra la parte de la ética. Cuando hablamos de ordenamiento en este país, estamos hablando de la necesidad de reconocer que no solamente el problema es aprovechar el recurso del agua, que el asunto no solamente es ver de dónde sacamos más agua trayéndola de otras cuencas con mayor infraestructura, perforando los pozos más profundos, eso no es una solución. No solamente es la parte de pensar en el aprovechamiento, tenemos que pensar en la parte de la conservación y la protección de aquello que nos provee de agua, que es la parte de los ecosistemas, y entramos aquí también a la necesidad de restaurar. O sea, en esta década, estamos en la década de la restauración, es un llamado de carácter global, y ahí restaurar el ciclo hidrológico es ahora una necesidad humana. En este sentido, me parece que resultaría muy importante identificar algunos indicadores que nos permitieran conocer qué tanto avance estamos teniendo en este llamado a un nuevo orden, a un orden racional del agua. Y me parece que nuestro indicador más importante no es necesariamente el promover una tecnificación que permita el ahorro, por ejemplo, en la agricultura, que es el mayor usuario del agua, o no necesariamente es la promoción de una nueva ley nacional del agua que garantice el derecho humano al agua y no autorizar actividades si no está disponible la parte del agua. Me parece que el indicador bioético más importante debiera ser la restauración de nuestros ríos. Nuestros ríos aluden implícitamente a las razones profundas de una forma de actuación y convivencia con ellos, evitando su expolio y agotamiento. Debemos fomentar que los logros de esta tarea de recuperación de los ríos sea un signo de prosperidad y cultura, de conocimiento y comprensión. Resaltar la estética también resulta muy importante. Me gustó mucho este resalto de la parte de la belleza, de algunas citas que estuvieron, principalmente la de Aldo Leopold, que presentó el doctor Patricio Santillán, es decir, la parte de restaurar también la belleza. Si vamos a pensar en restaurar la parte de los ríos, tendríamos que pensar que los ríos necesariamente tienen que desbordarse en algún momento y que lo contiene y que dialoga con esta parte es el tema de los ecosistemas riparios. Entonces no podemos seguir encauzando los ríos, no podemos seguir metiéndolos a la parte de un dren o a la parte de un cauce de cemento o de concreto. Tenemos que darles el espacio a la parte de los ríos para que puedan reaccionar. Y cuando hablamos de los espejos de agua, tenemos que restaurar esta estética de los paisajes donde la presencia del agua y ecosistema ripario nos hace hablar de tú con Dios, como nos lo dice la canción de Pepe Guizar. En ese sentido, termino comentando que este tema, el tema del agua, ha convocado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
a hacer un congreso analítico del agua. Y el marco de referencia fue precisamente esta parte del ordenamiento racional del agua. Y en ese sentido se pudieron articular 75 visiones y 33 acciones que a los interesados les invito a revisar, analizar, pero la base fundamental es la base de una ordenación que consiste en cómo gestionar, cómo proteger y cómo distribuir un recurso que no solamente le pertenece a los humanos, es un recurso que le pertenece al planeta y es el más importante del planeta porque destina el 25% de toda la energía que recibe del Sol a mantener el ciclo hidrológico, el ciclo que tenemos que restaurar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Arturo Curiel. Muy amplia su visión y su presentación. Agradecidos por estar con nosotros. A continuación y como última intervención, invito al doctor César Correa que nos pueda compartir su presentación para que dé curso a su disertación. Y en este intervalo, pues es un gusto escucharles a todos los participantes en el que estamos aprendiendo mucho más de esta visión. El doctor Correa ha trabajado de forma muy importante en los vínculos entre la educación, los ecosistemas, la ecología social, y pues él disertará sobre algunos de estos aspectos, a quien le damos, una vez ya habiendo presentado su perfil, a quien le damos de nuevo la cordial bienvenida por su participación. Adelante, doctor Correa. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos, y a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, y en este marco de este aniversario, y en este conversatorio que me parece tan importante, de formación como pedagogo. Nosotros hemos pensado en la educación ambiental desde una pedagogía crítica, una pedagogía que no solamente es conceptual, sino una pedagogía social que está vinculado precisamente a este tema que tiene que ver con la ecología social, y una metodología que nos permite vincular aspectos eh, tanto hermenéuticos, interpretativos, pero también fenomenológicos, que lleven al sujeto a una experiencia vívida, una experiencia importante de lo que está sucediendo a su alrededor. Sobre la ecología social es muy importante entender cómo estas visiones que empezaron con unas relaciones entre el ser vivo y el entorno se planteaban de un modo orgánico e inorgánico desde el siglo antepasado, y cómo a partir de una escuela narrativa como fue la Escuela de Chicago, a través de Burke, Mackenzie y Park, empezó a dirigirse hacia muy temprano ya en el siglo pasado, a una ecología urbana. Una ecología urbana que pensaba el ambiente, y que de ahí provienen algunos aspectos. Sí, la voy a ampliar, solo que a veces no pasa la diapositiva, pero me avisan por favor si no pasa la diapositiva. ¿De acuerdo? Este, aspectos que empezaron a tocar sobre el tema de la justicia espacial y sobre el tema del uso de los espacios públicos. Y también vemos cómo a mediados del siglo XX empiezan a haber aspectos muy relevantes sobre las críticas a los problemas ambientales derivados de toda la polución y de la contaminación, que marcó pues una estrecha relación entre las narrativas de las relaciones entre el medio ambiente y de los sujetos. ¿Sí pasó la diapositiva? Sí. Sí. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, hay también un aspecto desde la sociología, especialmente desde Hawley y desde Olsen, que definen la ecología social ya un poco más reciente en la perspectiva teórica de entre las ciencias sociales, que la explora como las condiciones ecológicas que afectan la vida social organizada. Y eso es un elemento fundamental, porque empieza a tocar aspectos de las comunidades situadas, y no solamente en aspectos gruesos, ¿no? En aspectos que estaban
vinculados más bien a grandes poblaciones o a teorías generalizadas. Entonces, pero sin embargo, en este tipo de visiones, la ecología humana, también llamada así la ecología social, quedó limitada por aspectos de la sociología, aspectos que estaban vinculados también a teorías generalizantes. Pero generó también aspectos importantes eh, que pudieron verse también en una sociología y en una geografía humana que nos permitieron pensar la ecología social dentro de las dinámicas de grupos sociales y de comunidades situadas. Es allí, en los años 50, donde la antropología, a través no solamente de etnografía clásica, sino de nuevas etnografías posteriormente, que habla sobre la ecología cultural y la antropología ecológica, que son aspectos que orientan un poco a la transdisciplinariedad de una ecología social ya vinculada a desarrollos tanto territoriales, concretos, físicos, como a territorios simbólicos que tienen que ver con la memoria, con la identidad, etc. Ahí podemos ver a Harris, Rapoport, Beira como autores muy relevantes. Perdonen que vaya un poco rápido solamente por lo estrecho del tiempo, pero otro aporte importante en la sociología proviene de la psicología ambiental o de la psicología ecológica, en estudios con Baker y Wright, que están enfatizados en el tema, como hablaba el doctor Arturo Curiel, sobre el tema no solamente del paisajismo y de la belleza, sino lo que produce en la percepción psíquica del sujeto y en el bienestar del sujeto. Y hay muchos estudios que hace Posanski en el tema del comportamiento y de Hall en el uso del espacio, en los usos culturales del espacio y de la salud mental a través del uso del espacio. Aquí vemos, por ejemplo, una intervención en la Sierra Madre de la cultura huichol a bosques de encino, ¿no? Y desde la economía, pues la dimensión ambiental tiene temas específicos que tienen que ver con externalidades también, disponibilidad de recursos, manejo de recursos ambientales y sobre todo volverlos como un activo, ¿no? Esto en Costa Rica se conoce ampliamente como un activo económico de turismo bastante importante. Y ya he hablado un poco de la geografía de corte humano, como también nos ha introducido aspectos como ecosistema, comunidad ecológica, sustentabilidad, etcétera. Es importante también el aspecto de la filosofía a través de autores como Marcuse y Heidegger sobre el tema de la estética, la técnica y la justicia socioambiental. En esto podemos ver desarrollos mucho menos clásicos como en Bakhtin, en Mohan, en Edgar Morin, en Ness, en Rawson, en Elch y en Kommover sobre el tema de cómo la acción ciudadana, aspectos que han trabajado Robert Castell en la desobediencia social, las políticas de Estado, las políticas públicas, la filosofía ha generado y la ciencia política un aspecto fundamental. No podemos dejar atrás los aspectos tan importantes que han tocado ciertos autores en América Latina, como Acosta, Leff, Udinas, Varela, Lang, Glifo, Morelo y Oliver, que reevalúan un poco digamos, estos elementos de la ecología social que han estado desvinculados de poblaciones que han sido vulnerabilizadas, mal llamadas vulnerables, porque han sido vulnerabilizadas por un modelo de capitalismo. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la división de la mente y cuerpo en la concepción de la naturaleza en América Latina y que son bastante criticados a través de estos sectores. Por eso es que podemos hablar también de una ecología profunda, ¿sí? Que si bien existen también algunos elementos de crítica latinoamericanos y aún el propio Brookings
encuentra algunas diferencias y debates sobre esta temática. Pero lo importante aquí es cómo a través de esta ecología profunda se han hecho elementos muy importantes de desarrollo conceptual, como es el caso en la Conferencia de Estocolmo en Naciones Unidas en 1972 sobre el medio ambiente humano, donde Josué de Castro afirmó que la pobreza es el mayor problema ambiental de la Tierra. También de Kusch, el tema de la cultura como un proceso dinámico, etc. Permítanme hablar de los itinerarios desde la ecología, bueno, tal vez esto de la ecología social, eh, dos aspectos muy importantes que tienen que ver sobre las visiones antropocéntricas tradicionalistas del ambientalismo, ¿no? Y cómo estos conceptos a veces no son tratados dentro de los espacios de formación institucionalizada o no formal en comunidades cogniscentes, ¿no? Y es el tema del antropocentrismo, ¿no? La creencia que los humanos somos las entidades centrales del ecosistema planetario, del ecocentrismo, donde vemos la naturaleza como el único centro del espacio del ecosistema, y las visiones antropocentristas que tienen que ver más con una ecología social, un enfoque que precisamente combina estas preocupaciones ecológicas con la justicia social, la justicia espacial, la necesidad de un cambio sistémico para abordar problemas ambientales. Permítame introducir un poco, por la premura, los itinerarios educativos socioambientales, que es un aporte que estamos logrando entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Guadalajara a través de un desarrollo que los doctores Juan Carlos Tójar Hurtado y la doctora Leticia Velasco Martínez hemos trabajado ya durante varios años, pero finalmente hemos vinculado a los itinerarios de construcción teórica y los itinerarios socioeducativos o formativos socioambientales. Y esto es porque, en primer lugar, vemos un vacío enorme en los estudiantes de licenciatura y de posgrado a la conceptualización, a la construcción de categorías propias al observar o estar expuesto a problemas específicos, a la falta de contacto con comunidades, movimientos, colectivos que no tienen los estudiantes y que no pueden ver lo que estas comunidades han logrado. Aquí estamos, por ejemplo, con los compañeros de Málaga visitando, haciendo los itinerarios que son, voy a hablar un poquitito más de ellos enseguida, pero que son herramientas didácticas que permiten a los sujetos situarse en el problema y generar también aspectos de alternativas de solución. Aquí estamos ahí en Málaga. Esta visita la hicimos, es una visita internacional con compañeros de Colombia, Argentina, España, México, y viendo diferentes sitios de la ciudad de Málaga que han tenido problemas o que han sido resueltos de alguna manera. En el segundo estamos en nuestro jardín de paz, convivencia y sostenibilidad que se ha creado, me ha tocado coordinar y diseñar y llevar y desarrollar en el CUSEA, y estamos con unos estudiantes de ciencias económico-administrativas que ni siquiera conocían ese lugar del campo. Y en la otra diapositiva estamos en el PAS, en el Parque Agroecológico de Zapopan, con un colectivo que es el Teocintle, donde estos sujetos lograron cambiar un basurero por un espacio de paz, convivencia y de sostenibilidad, porque hay muchas familias que están alimentándose del pan comer de todo este trueque que están haciendo allí en este parque. Básicamente, los itinerarios consisten en 4 fases que están
desarrollándose a través de una formación inicial, es decir, de llevar a los estudiantes a trabajar categorías que no se habían planteado, categorías como la misma sostenibilidad, sustentabilidad, etc. Básicamente, a través de la literatura se hacen seminarios que permiten que se dialoguen estas temáticas. Después se llevan al trabajo de campo, se recopila la información y se hace un diseño de un itinerario. Es decir, que es importante ver en este viaje que no es la mirada turística, sino que es una mirada de la ciudad o el entorno crítica que viene preparada con unas categorías ya que se han dialogado, debatido en clase y que luego se hace un trazado del recorrido para ver los aspectos más importantes. Se hacen selección de hitos relevantes de aquello que llamó la atención y después se hace la definición de rasgos a interpretar, es decir, un mural que hay hecho ahí, un basurero que se encuentra, una basura que se encuentra a metros de digamos, dispositivos para la basura, y también una escala, y esto es muy importante, una escala de estimación mixta a través de la conversación con los lugareños, es decir, no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Se hace una evaluación de recopilación de la información y se hace una puesta en común donde hay alternativas de solución vinculadas a aspectos lúdicos, es decir, qué actividades se pudieran hacer para solucionar o para aportar alternativas de solución a estos problemas o a mejorar las actividades que se han realizado. Termino con dos aspectos importantes. Uno es cómo el arte pudo, a través de este artista tunecino, francés, de origen tunecino, del Magreb antiguo, en el norte de África, y en esta ciudad que se llaman ciudades basura, Garbage City, que es muy cercano al Cairo, cómo esta ciudad, que es un completo basurero, la ha transformado el Cid, que así se llama el artista, este artista francés, en un parque también artístico a través de intervenir los edificios de esta ciudad. Y en segundo lugar, un poco lo que estamos haciendo en este jardín de paz, sostenibilidad y convivencia, a través de las células ambientales, de los proyectos de huerto urbano, de compostario comunitario, de huerto comunitario, de la ecoaula, de un restaurante comunitario, y les paso un poco una galería de fotos del trabajo que venimos haciendo desde el año 2021, ¿no? Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias al doctor Correa, encantado de escuchar esta presentación que nos da una perspectiva totalmente agregada y adicional a la visión tradicional de la bioética. Para no agotar el tiempo previsto para esta sesión, de acuerdo a la audiencia que tenemos en Facebook Live, si ustedes me permiten y están de acuerdo, creo que los temas han sido agotados con suficiencia e invitaría en ese orden al doctor Patricio Santillán, desde su investidura como comisionado nacional, a que nos planteara sus conclusiones, 1 o 2 minutos, y el cierre por parte del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Si ustedes están de acuerdo, le cedo el uso de la voz al doctor Santillán para sus conclusiones. Muchas gracias, doctor Ramos. Gracias por todas las presentaciones. Creo que ha sido un conversatorio plural. Hemos tocado cuestiones donde de la ciencia nos estamos yendo a la conciencia y al mismo tiempo estamos incluso explorando las posibilidades de la emoción para integrar una respuesta que sin duda se necesita en nuestro planeta. La emoción a través de manifestaciones artísticas.
no todo es que la naturaleza funcione adecuadamente, sino que además de que funcione adecuadamente, nosotros con ella, sea agradable, sea bella y nos genere una elevación espiritual, la interpreto yo. Creo que hemos visto todos estos aspectos. El doctor Ramos Zúñiga hizo una revisión importante. La doctora Pineda resumió cuestiones que se han hecho a través de la Comisión Nacional de Bioética y que ha hecho nuestro país. Sin duda ha estado activo, pero necesitamos involucrarnos más todos, generar una comunicación interdisciplinaria, multidisciplinaria, incluso transdisciplinaria, en donde la salud puede catalizar esa integración probablemente, porque sin duda cuando se va la salud, a todos nos afecta. Agradezco al doctor Curiel Ballesteros, al doctor Correa, que nos hayan alertado sobre esto, la idea de cuidar el agua, uno de una visión extraordinariamente simplista, dice, pues el agua, yo de pequeño pensaba el agua cicla y se viene, llega, se evapora, se va y regresa y sigue dando vueltas. Sin embargo, cada vez es menos el agua limpia que tenemos y cada vez la llegada del agua a los sitios donde se necesita, más bien las necesidades van incrementándose y van impactando negativamente en la forma en que distribuimos el agua y tenemos que mejorar eso. Y finalmente el doctor Correa, con la visión integral desde un punto de vista social, antropológico, incluso artístico, que es importante y al cual ya hice referencia. Creo que ha sido un diálogo importante y repito, si bien la bioética como palabra inició su vida dentro del ámbito de la salud y predominó en práctica dentro del ámbito de la salud, creo que ya hemos dado la vuelta y estamos atendiendo al llamado de los que originaron el término y que lo ven como algo más amplio, que va más allá de la vida de los seres humanos y que involucra la vida de otros animales, la vida de las plantas, la vida del medio ambiente y finalmente de nuestro planeta. Es nuestra casa, nuestro eco, y tenemos la obligación de cuidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santillán. Invito al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez a que nos haga favor de hacer el cierre formal de la sesión. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos. Pues reitero mi más profundo agradecimiento al doctor Patricio Santillán, comisionado nacional de bioética, a la licenciada Adriana Malvido, al doctor Arturo Curiel Ballesteros, al doctor César Correa Arias y al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por tan importantes aportaciones, tan importantes presentaciones en este conversatorio sobre bioética ambiental en el marco del 21º aniversario de nuestra Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco. Y qué importante es que estas actividades las podamos estar llevando a cabo con
periodicidad y además invitarnos, lo digo en plural, a que temas tan importantes los llevemos a diferentes foros. Este conversatorio, por ejemplo, que ha sido una delicia y además de tanto impacto, no solo para nuestras disciplinas dentro del campo de la salud, dentro del campo de la biología, del medio ambiente, etcétera. Creo que son de interés público general y ojalá y podamos llevar a cabo tareas como esta también de forma masiva. Agradezco profundamente su presencia esta mañana y bueno, estamos muy atentos a cualquier convocatoria, tanto de el doctor Santillán a nivel nacional. En Jalisco somos aliados de la Comisión Nacional, invariablemente, querido doctor, como también a la convocatoria de nuestro muy querido secretario técnico, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y pues a todos un abrazo muy, muy afectuoso, y con esto clausuro formalmente este conversatorio, dándoles las gracias de nueva cuenta. Muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Con esto damos por cerrada la sesión, agradeciendo a todos la gentileza de su acompañamiento, a quienes estuvieron en Facebook Live, a los miembros de la Comisión Estatal de Bioética en Investigación, desde luego a los miembros de la Comisión Nacional de Bioética, incluyendo a la doctora Gabriela Pineda, que se integró oportunamente. Perdón, gracias Rodrigo. Sí, efectivamente, doctora Gabriela, mil gracias de igual manera. Muchas gracias. Y a todos ustedes estén atentos, los invitamos a la agenda académica y de actividades que tiene la Comisión Estatal de Bioética en Investigación. Pueden visitarnos en la página de Facebook y en el canal Ciencia y Ética de YouTube. Gracias a todos los ponentes, desde luego, por su generosidad. Que tengan muy buen día.